Muchas veces la primera película de un director o directora resulta un acierto en el que un estilo personal se imprime de forma definitiva. Esta vez Leonardo García Alzado y yo repasaremos una serie de óperas primas destacables de cineastas iberoamericanos. Repasaremos también la trayectoria del director de fotografía mexicano, Rodrigo Prieto. Presentaremos una entrevista con la directora chilena Manuela Martelli acerca de su película 1976. Y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿tú, Fernando? Bien, también, gracias. Bueno, como ya les adelantamos, hoy quisimos hablar de las óperas primas, de las primeras películas de distintos directores. A mí me fascina ver óperas primas. Me parece que ahí está siempre contenido, en el mejor de los casos, contenido la esencia de lo que va a ser la filmografía de un director, aunque hay muchos otros factores que influyen en la calidad, en la ambición, en la hechura misma de la película. Es uno de los preceptos de la teoría del autor, ¿no? Según la cual en la primera película de un autor debe estar contenido todo, su temática, su estilo, es decir, debe ser una especie de plano general, plano arquitectónico de todo lo que va a ser su obra, ¿no? Que en la mayoría de los casos se cumple, pero en otros no, ¿no? No, hay casos que sí es evidente que la ópera prima es la base de toda la filmografía que va a seguir, y hay otros casos en que no, que dirían los de la teoría del autor, pues no son autores, ¿no? Aunque bueno, mi teoría sobre eso es que a veces vienen bien las limitaciones, es decir, cuando los directores no tienen tanto presupuesto, a veces les ayuda. A veces les ayuda, ¿no? Y después ya viene, pues, no sé, depende de qué tanto éxito tengan los que migran a Hollywood y demás, en donde dices, ay, ¿te acuerdas qué buenas eran sus primeras películas? Y pues se perdió. No que no lo tengan, pero ya el sistema mismo no les permite seguir por el camino por el que habían empezado. No, y de hecho en México es más fácil hacer una ópera prima que la segunda. La segunda es mucho más difícil porque siempre hay programas para producir, tanto en el ENAC, la Escuela Nacional de Arte y Cinematografía, en el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, hay programas para producir cada año una ópera prima entre los alumnos egresados. Entonces eso te da por lo menos una ventana de ver realizada tu primera película, ¿no? Cosa que, bueno, tú lo sabrás mejor porque tú les has dado clases a muchos directores del CCC, por ejemplo, y de óperas primas, por lo tanto. No sé si a veces tienen la angustia de saber eso, ¿no? De saber que van a tener más recursos. Entonces, atiborran las películas de temas. Hay óperas primas en las que se ve que hay demasiada ambición, que quieren hablar de absolutamente todo. Quieren decirlo todo, sí. Es un fenómeno muy frecuente. Pues sí, habría que pensar en un apoyo para segundas películas. Segundas películas. Muchos se han quedado en la primera y se acabó. De los primeros, de la primera generación, por ejemplo, de los directores del CCC, ¿cuáles son películas que recuerdes que...? Hijo, creo que nadie acabó una. si me apuras, no recuerdo un egresado que haya hecho un largometraje. Sí, ¿no? ¿Del CCC? Que yo recuerde. Pero, por ejemplo, están, no sé, las mujeres, Busi Cortés. No, pero ella es de la tercera. Ah, ok, no. Entonces yo no sé, estoy hablando sin conocimiento de las generaciones, pero hubo un buen momento también de que coincidió con el momento en el que el cine mexicano renacía o tuvo un primer renacimiento, ¿no? Claro. Por ejemplo, ya que mencioné a Busi Cortés y María Novaro, pues ellas dos tuvieron óperas primas distintas. Distintas y que fueron muy aclamadas, muy aclamadas. El secreto de Romelia y Lola fueron películas muy comentadas, por lo menos, ¿no? Lola a mí me parece bien. Creo que la primera que ves de María Novaro es la que más te gusta. ¿Sí? No, bueno, yo no fue la primera que vi. Y pues me gusta cómo refleja este drama, ya lo estoy un poco predefiniendo de una madre soltera que, sobre todo me gusta que sí capta bien
el entorno, que es un México, un momento muy particular de México, ¿no? El México post-terremoto. Pero bueno, todas las influencias, era la época del rock en tu idioma. No sé quién que nos esté escuchando sabe de qué estoy hablando, porque es un poco la prehistoria, que hubo una especie de revival, ajá, sí. entonces la gente se reunía en Rocotitlán y como la protagonista era una especie de madre pues joven y con ganas de salir a pasear y a reventar, como decimos aquí. Leticia Huijara. Por Leticia Huijara, y la niña está muy bien. Y sí, creo que la película todavía se deja ver bien. Se deja ver, sí. Sí, te digo, a mí es la que más me gusta, de María Novaro. Y bueno, también es cierto lo que tú dices, que el surgimiento de los cineastas del CCC y del CUEC dieron origen a esta renovación que hubo a principios de los 90s del cine mexicano. Recuerdo una película que va a estar mencionada en el próximo bloque, La mujer de Benjamín, de Carlos Carrera, que fue muy premiada y muy elogiada, y que fue sí como una especie de parteaguas, de decir, miren, un cine hecho por estudiantes, porque todos los técnicos eran del CCC, puede salir perfectamente profesional, ¿no? Solo con tu pareja es de los 90s, ¿verdad? Es de los 90. No es del CCC, porque ya conocí la historia de que Alfonso Cuarón lo corrieron del CUEC, y luego dicen los del CUEC que no lo corrieron, que el CCC y demás, pero bueno, fue una película también muy importante, ¿no? Muy importante, sí, porque además era la primera vez que se aludía al SIDA en tono de comedia, cosa que muchos protestaron diciendo que se banalizaba el tema. Pero ¿no? también era una película que además tenía muchas vistas de la Ciudad de México, ¿no? La Torre Latino y demás, cosa que luego se le atribuyó a Amores Perros, otra ópera prima, pero en realidad es mucho más reconocible la Ciudad de México, que aparece en Solo con tu pareja, ¿no? Sí, y otra cosa que es común en los jóvenes de las nuevas generaciones es que ya tienen el lenguaje audiovisual integrado a su ADN. Ya sus primeras películas están muy bien filmadas, cosa que no ocurría generaciones antes, ¿no? Que siempre las primeras películas eran medio chambonas, se notaba cierta torpeza, salvo excepciones, ¿no? Digo, Casal siempre filmó bien, La manzana de la discordia es una película muy bien filmada, pero en general había no voy a decir nombres, pero había óperas primas donde se notaba lo primerizo que se dice, ¿no? ¿Y a qué lo atribuyes? Porque no necesariamente, digo, tú me lo has contado, no necesariamente los alumnos de cine son cinéfilos. No, claro. ¿No? Y en cambio esas generaciones sí eran cinéfilos, ¿no? Los Bojorques, los Julián Pastor, esos sí eran. Yo me acuerdo que me los encontraba en la Cineteca todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Haciendo maratones. Sí, viendo películas, ¿no? Pero bueno, supongo que la posibilidad ahora de filmar con el telefonito y como hacer cosas, hay más posibilidad de ejercerlo fuera sin necesidad de tener todo el... Y que son generaciones que crecieron pegadas a la tele de una forma novedosa, es decir, ya viendo videoclips y cosas mucho más elaboradas, ¿no? Entonces sí creo que hay un cambio en ese sentido. Sí, hay pues casos en los que siempre un director va a ser más recordado por su ópera prima que por sus otras películas, lo cual puede ser una especie de maldición también, un peso, ¿no? Sí. Como el caso de Fernando Imke, ¿no? Que también yo Temporada de Patos es su mejor película también. Es su mejor película y siempre todas remiten a eso. Sí. Así es. ¿Tú te acuerdas de alguna otra que te parezca? Bueno, es que las favoritas las vamos a mencionar después. Las vamos a mencionar después. Pues pero notables. Yo creo que así que después haya decepcionado, no digo que Imke haya decepcionado, pero sí, Temporada es su mejor película hasta la fecha. Solo lleva 3 largometrajes, ¿no? Pensando en directores latinoamericanos, la película, hicimos ya una retrospectiva de Sebastián Lelio. Sí. Pero recuerdo que no habíamos logrado ver la Sagrada Familia en ese entonces, ¿recuerdas? Sí, es verdad. Ya la logré ver. ¿Y qué tal está? Y está muy bien, está muy bien. Y Lelio ha sido un director que muy consistentemente ha sido un buen director, valga la autor, redundancia, porque ¿no? sus temas son muy coherentes, hay una muy buena mano para hacer cine. Otro que empezó muy bien y su siguiente filmografía no ha estado a la altura es Sebastián Cordero. Que analizamos, Ratas, Ratones y Rateros me parece hasta la fecha su mejor película. Con Gustavo
Sánchez Parra, ¿no? No, esa era la otra, la del hombre que se encierra en la casa. No, esta es la del delincuente pícaro que se metía a una familia pequeño burguesa y alteraba todo el orden de esa familia. Que a mí me gusta mucho, es realmente una película muy afortunada porque además habla de las diferencias entre Guayaquil y Quito, que son que muy... para quienes estamos fuera son muy sutiles. No lo apreciamos, pero a mí me explicaron que había una clara diferencia entre uno y otro, ¿no? Okay. Por la forma como hablaban y como... Entonces es una película más muy ecuatoriana. Como contraejemplo, voy a poner a Pablo Larraín, que creo que ha tenido una buena carrera, sobre todo sus primeras películas. Sí. Y su primera película es muy mala. ¿Cómo se llama? Se llama Fuga, está en Netflix, habla de un músico y pues no tiene nada que ver con lo que siguió. Quizá, y creo que lo trató mal la crítica. A veces también eso sirve como para quien quiere escuchar, pensar por allí no va la cosa. Es sobre un chico que tiene un trauma infantil y entonces eso lo transmite en la música, pero termina en un manicomio. Es como primera película en el mal sentido, como cuando todo debe de estar ahí. Sí. Una ópera prima. Y después hizo típica. Tony Manero, que fue realmente... yo creí que era Tony Manero su ópera prima. Sí, pues es la que yo creo que lo dio a conocer, porque era muy buena y no tienen absolutamente nada que ver. Ajá. Sí, bueno, y los veteranos, bueno, obviamente sus debuts son muy diferentes, porque estamos hablando de gente que empezó en el cine mudo. No, o sea, como Buñuel, cuando hace Un perro andaluz, es una película financiada por su mamá y que es un pedazo hermoso de surrealismo cinematográfico, ¿no? Y es un gran debut, digo, no es un largometraje, es un cortometraje, pero es una película que es atípica. Y ahí está todo. Y ahí está todo, sí. Ahí está todo. Otro ejemplo de películas, óperas primas en las que ahí está todo, muy distinta a Buñuel, porque aquí es realismo crudo, es Rodrigo de No Futuro, de Víctor Gaviria, que incluso a veces cuesta para nosotros no colombianos, cuesta trabajo entenderla. Lo que están diciendo, hay que verla con subtítulos. Exacto, pero pues creo que toda la filmografía va por ahí de Gaviria, ¿no? Su trabajo con niños y adolescentes en situaciones difíciles, con destinos y finales no felices. No felices. La única que se separa de esa línea es La mujer del animal, que ya hemos comentado en el programa, y que no es su mejor película. No es su mejor película, quizá lo sea La vendedora de rosas. Sí. Y Sumas y Restas. Sí. Pero ya hablamos de él, entonces no nos vamos a regresar, ¿no? Sí. Claudia Llosa, también la peruana. Empezó muy bien, Madre Nusa, y después a mí no me convence. ¿No te ha encantado? No. Pues no, La teta asustada, pues bueno, es más convencional. Es que Madre Nusa hace algo muy difícil, como decías tú hace rato, que es en un tema que puede ser sórdido, no sórdido, pero complicado, meter mucha comedia o meter humor negro, porque no es propiamente comedia lo que hace, ¿no? Sí, exacto. Así es. No, y bueno, en Sudamérica los argentinos generalmente debutan bien, ¿no? Pablo Trapero con Mundo Grúa era un estupendo debut, que ahora se está viendo ya en Netflix. La pusieron en Netflix. Es de lo que más me gusta de Trapero, de hecho. Diego Lerman, que decíamos que hizo Tan de repente, que también para mí es su mejor película. Muy fresca. Muy fresca, muy diferente a lo que hizo después. Sí, que era como un director más convencional. Sí, bueno, están películas que... Es que ya nos están dando ganas de hablar de nuestras películas favoritas. Eso es lo que está pasando. Exacto. Pero bueno, rematar diciendo que es un buen ejercicio, muy interesante, ver las primeras películas de cineastas que pues ya ahora son comentados. Yo hice un ciclo, cuando yo me hacía cargo del cineclub del CCC, hice un ciclo de óperas primas. Y un poco para calmar los ánimos de los estudiantes. No sé si Yulene Olaizola es del CCC. Sí, claro. Yo creo que su primera película sigue siendo la más interesante. La más interesante y además la más diferente a las que hizo después, porque después ya priva una especie de mirada contemplativa. Minimalista, contemplativa.
Y esta es una película más convencional, pero mucho más funcional. Se llama Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, y que, se refiere a la esquina que forman dos calles. Dos calles donde ocurren unos crímenes. Pero es que es una cosa, generalmente nos solemos quejar de cineastas que hablan de su familia, porque a veces no necesariamente las familias son interesantes, pero Yulene dedica esta primera película a su abuela, que teniendo una casa de huéspedes, sin darse cuenta, alojó a un asesino. Un asesino en serie. Ajá, pero bueno, como suele suceder con la abuela, era una persona encantadora. Sí. Y bueno, es una especie de, es un thriller, porque vas descubriendo junto con Yulene cómo da la misma abuela dándose cuenta, ¿no? Sí. Está muy bien, es de las mejores óperas primas femeninas. Se puede ver en el Filmin Latino, si es que están en México, filminlatino.mx, porque yo sé que también está la versión la versión española se llama Filmin a secas. Así es. De hecho, en Filmin Latino hay una sección que se llama Óperas Primas, ¿no? Ahí también pueden revisar. Estaba también Maquinaria Panamericana de Joaquín del Paso, que era muy buena. Bueno, tiene un toque buñueliano en donde están atrapados unos trabajadores en una fábrica a partir de una huelga. Su siguiente película tal vez no tiene el mismo... No tiene la misma resonancia. No tiene la misma resonancia, pero bueno, ahí están para que los conozcan. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a hablar ya de nuestras favoritas, nuestras óperas primas del cine iberoamericano favoritas. No se vayan. Sí, ya estamos de regreso y bueno, vamos a dar nuestras favoritas en el orden acostumbrado. Como siempre repetimos algunas, coincidimos en tres. Mi quinta es La mujer de Benjamín, de Carlos Carrera, que es precisamente la que mencionaba yo del CCC, ópera prima del Centro de Capacitación Cinematográfica, y que ya mencionamos cuando hablamos del cine rural. También estuvo ahí enlistada. Y es una película muy fresca, una mirada sobre la provincia, muy incisiva, con un poco de mala leche, con mucho de mala leche, que es típico de Carlos Carrera, y de su guionista, Ignacio Ortiz Cruz, que después también sería director. La idea del romance, improbable romance entre la joven secuestrada que interpreta muy bien Arcelia Ramírez y el especie de tonto del pueblo que interpreta Eduardo López Rojas, es la base de un montón de sucesos que giran en torno a ellos. Y además es muy interesante el arco del personaje, porque el personaje de Arcelia comienza siendo totalmente ingenuo, inocente y demás, y le van pasando cosas que, bueno, se baila a todos, como decimos aquí, ¿no? Ella es la que manipula todo. Acaba dándole la vuelta a todo y sacando provecho de todos con justicia, porque le pasan cosas terribles. Sí, es una muy buena película. Y Carlos Carrera, de alguna manera, no ha acabado de concretar una filmografía sólida, ¿no? Ha tardado mucho en filmar entre un proyecto y otro. Sus proyectos a veces son desiguales. En fin, yo creo que sigue siendo mi favorita de él, La mujer de Benjamín. Sin remitente puede ser. ¿Te Sin gusta? remitente es interesante, a mí me gusta. Sí, Remitente. También con guión de Nacho Ortiz. Bueno, hay que decir que El héroe fue como lo que lo dio, el héroe, la animación, sí, y hizo un buen largometraje de animación que era Ana y Bruno. A mí ese me gusta muchísimo, y fíjate que, bueno, no sé, fue muy mal entendida, porque le hicieron muy mala campaña y publicidad, como si fuera para niños, y tocaba temas terribles, que era cómo entender la muerte, ¿no? Sí. Y los niños se asustaban y demás, y fue... Pero fíjate que hace poco salió una lista de una revista extranjera, no te recuerdo el nombre, en donde mencionaban las no sé cuántas películas latinoamericanas más importantes, y mencionaban Ana y Bruno. Ana y Bruno, entonces me dio mucho gusto esa reivindicación. Qué bueno. Sí, a mí también me gusta. Es de lo reciente que ella la ha hecho, que está muy bien. Sí, ahora va a salir con una película muy dura. Sí. Pero no adelantamos nada. No la hemos visto. Yo sí. ¿Tú sí? Ah, bueno, luego me cuentas. Sí, no se puede comentar. Mi quinta es Ixcanul, de Jairo Bustamante, que es también un director
guatemalteco que hemos comentado aquí, que bueno, creo que empezó dando un paso muy firme con esta película, en donde empieza a reflejar cuáles van a ser los temas que le preocupan y pues me parece impecable para ser una ópera prima. No, le voy a quitar el para ser una ópera prima porque justamente no es como que tenga una desventaja, ¿no? Sí, claro. Una historia que habla de las desventajas de habitantes originarios de una región cuando tienen que enfrentarse a sistemas como el sistema de salud, en donde se abusa de ellos porque quizá no hablan la misma lengua. Además es muy conmovedora y bueno, en general creo que Jairo Bustamante ha seguido dando muestra de ese talento, ¿no? La que más me gusta es La Llorona. La Llorona es buenísima. Si La Llorona hubiera sido su ópera prima, si la hubiera puesto. Claro. A mí me parece que Iscandul todavía está todo en el estado embrionario, como que apunta hacia una Llorona, precisamente. Ok, sí. Y número 4. Mi número 4 es La Ciénaga, de Lucrecia Martel, única mujer de la lista y ciertamente una ópera prima notable. Es mi número 2, así que te voy a ir comentando también porque me gusta. No, yo recuerdo que cuando la veía yo dije, no está tratando de nada, pero me tiene fascinado. Totalmente, sí, y además creo que impuso una escuela, bueno, esto suena muy académico porque para nada es así, pero una forma de hacer cine de ver las cosas que ha sido muy repetida abiertamente. Ha hecho escuela, sí, estas formas de encuadrar, cortando los cuerpos en lugares inesperados, un poco reflejando esta atmósfera de malestar que se está viviendo. Una especie de inercia narrativa donde no parece no ocurrir nada, pero sí pasan muchas cosas entre los personajes, entre los diálogos. Todo medio claustrofóbico, yo creo que, creo que es su mejor película. A mí me gusta mucho Sama. ¿Sí? Sí. Me gusta, es una película mucho más demandante, pero creo que tiene en su desigual, tiene cosas realmente brillantes. Sí, ¿no? Bueno, es una directora muy interesante, siempre. Sí, vamos a ver cuál es su siguiente, porque ya se ha tardado. Ya se ha tardado. Sí, mucha presión. Ha hecho cosas, ha hecho documentales. Vi por ahí un documental sobre una canción y ha hecho cosas cortitas, pero no ha hecho un largo todavía. Bueno, ese es tu número 4. Mi número 4 es... Es Temporada de Patos, que ya un poco adelante, que me gusta mucho. Es la película de Fernando Eimke, que fue muy sorprendente porque mostraba valga la redundancia, mostraba una forma de mostrar a la adolescencia que casi no se hacía en películas previas. Es su manejo del tiempo, un tiempo como lo viven unos chicos que están todos... dos hermanos y una vecina en un departamento de Tlatelolco. Todo pasa en el interior, pero como ingieren, no ingieren hongos, no sé por qué estoy pensando en eso, sí sé por qué estoy pensando en eso, por un documental otro, pero como fuman mota, como le decimos aquí, el tiempo se distiende, pero vamos, es muy difícil a veces eso reproducirlo en una película, ¿no? Porque en general el efecto de las drogas siempre es muy raro representado en las películas, ¿no? Ahora hay una influencia clara de ciertos cineastas como Jarmusch. Como Jarmusch, sí, en ese momento se le llamó el Jarmusch mexicano, ¿no? Sí, porque esa cosa de los diálogos donde no pasa nada, y diálogos ingeniosos entre los personajes. Objetos de pronto, ¿no? Que no parece que no pasa nada, estás viendo un objeto, pero en realidad lo que estás sintiendo es el paso del tiempo. Y todo gira en torno también a la entrega de una pizza. A la entrega de una pizza, pero también en ese transcurrir se revelan cosas tremendas sobre la familia de los chicos sin que sea un melodrama, ¿no? No, claro. Es en blanco y negro, ¿no? En blanco y negro, sí. Sí, a mí me gusta también Temporada de Patos. ¿Y tu número 3? Mi número 3. Es mi número 3. Tu número 3 es... La misma que tú. Cronos. Sí. Es verdad, Cronos, que es, el debut de Guillermo del Toro. Hasta ese momento era la película más cara del cine mexicano. Y no pasan, no hay... poquitos efectos, ¿no? Poquitos efectos, pero sí, en general era una película complicada de filmar, ¿no? Entonces, a mí me parece una película que sí apunta a todo lo que va a ser. Totalmente. La filmografía de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, ya aparecen estos mecanismos extraños de donde salen entre insectos y máquinas. Sí, mecanismos de relojería muy intrincados. Su gusto por las
figuras paternas que representa Federico Lupi. El final agridulce, ¿no? Y es una especie de gótico mexicano, ¿no? Sí, Digo, vamos, sí, totalmente. Guillermo siempre, como se sabe, su devoción por todas estas lo figuras gótico, sí. monstruosas, no necesariamente malas, porque también en la película hay esta reivindicación de la figura del monstruo, ¿no? Un Sí, monstruo no por es malo, supuesto, puede por ser alguien supuesto. mucho menos monstruoso La que el resto. simpatía de Guillermo por el monstruo es clarísima, sí. Y cómo lo traslada a escenarios mexicanos. Yo me acuerdo también cuando la vi, dije, ¿qué es esto? Cuando la escena, no me acuerdo bien qué lo provoca, pero que alguien cae y hay sangre que corre como en estos pisos de azulejo del centro. Haciendo un baño. Sí, en un baño. Un baño público. Sí, que bueno, quienes vivimos en México reconocemos toda esta arquitectura colonial, ¿no? Pero trasladado bueno, más bien una historia de vampiros en estos escenarios era pues, muy novedoso y era muy entrañable. Tú sabes que yo iba a ser el hombre que sangra. No me digas. Y se me fue ese cameo que hubiera sido. Ay, Leonardo, mi ya estaríamos consagración. hablando de. Sí. Bueno, esto en un mundo alterno eres tú. Alterno, yo era el personaje que sangraba. Sí. Bueno, nuestro número 2, bueno, mi número 2 es tu número 1, que es Amores Perros, que la hemos comentado hasta el cansancio aquí, que es un debut sorprendente, un debut de un impulso narrativo increíble. Pues sí, yo creo que fue un salto cuántico, ¿no? Del cine mexicano. Sí. Tanto de la fotografía, y de quien ya hablaremos. Y temático, con un guión realmente muy bueno de Guillermo Arriaga, fotografía de Rodrigo Prieto, en fin, una serie de factores que ayudan a que la película sea tan importante, ¿no? Y de alguien que no venía del mundo del cine. Bueno, No. venía de la publicidad y luego por eso. Y había hecho algunas cositas, había hecho una serie, hizo con muy Miguel mala. Bosé. Bueno, él mismo la considera como un mal momento. Sí. Pero pues lo que ha dicho él en varias entrevistas es que pues, finalmente hacer publicidad, hizo muchísimos comerciales exitosos, pues la publicidad es contar historias en un minuto, ¿no? Exacto. Y creo que las películas de González Iñárritu tienen eso. Te pueden gustar o no, porque a veces tienden a la grandilocuencia, pero te agarra, ¿no? Las escenas siempre tienen una historia que se cuenta dentro de la historia. Y bueno, y aquí con la mano de Rodrigo Prieto, pues Rodrigo, ya hablaremos de él más adelante, porque le dedicaremos el segmento a su filmografía. Pues yo creo que Rodrigo es escuela dentro de México con la fotografía de Amores Perros, ¿no? Entonces yo creo que es uno de las óperas primas más sorprendentes, por lo menos del cine mexicano. Sí. Sí, y además el efecto en el extranjero fue muy curiosa, ¿no? La música también hay que decirlo, ¿no? Supervisada por Lynn Feinstein, ¿no? Sí. Que también es una película que te digo, la empiezas a ver y no puedes parar de verla. Eso me ha pasado, que la empiezo a ver nomás para ver unas escenas y te sigues. Sí, sobre todo la historia de Gael, bueno, de Octavio y los perros. Sí, bueno. Ya hablamos muchas veces de Amores Perros. Exacto. ¿Y tu número 2? Ya la comentamos, que es La Ciénaga, de Lucrecio Martel. Entonces vas con tu número 1. Mi número 1 es El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, que cumple 50 años. Es maravillosa. Es realmente una joya de película. Es otra que no te cansas de ver, porque siempre tiene algo nuevo, te revela siempre cosas nuevas, porque es una película tan sutil. Y tan, es un término que no me gusta, pero es una película mágica, ¿no? Que tiene que recrea esta mirada mágica de una niña de 3 años, ¿no? Sí, 4. de cómo la imaginación hace que ese Frankenstein que acaba de pasar por el cine del pueblo, ella lo imagine, y lo imagine porque ha estado oyendo todo el tiempo conversaciones sobre la guerra civil, ¿no? Sí. O sea que en su imaginación, pues, es Franco. Es Franco, pero además Ana Torrent, que es esta niña que en todas las películas aporta lo que tú dices, un elemento mágico con estos ojos. Con esos ojos tan como de duende. Sí. Entonces, curiosamente hoy recibí la noticia de que va a ser el premio Donostia Víctor Erice en San Sebastián, y la que le va a entregar el premio es Ana Torre. Ah, qué bonito. Algo bonito. Sí, yo la primera vez que fui a San Sebastián se cumplía algún centenario, el 40 posiblemente. Posiblemente, y entonces... Como sabrás, todas las películas en San Sebastián o en muchos festivales comienzan como con un fragmento de alguna película, o lo que es la identidad del festival. Entonces era
eran las vías del tren de El espíritu de la colmena, pero aparecía al final Ana Torrent ya de adulta, que ya era entonces, sí. Sí, entonces, bueno, mucho cariño a esa película. Sí. Y bueno, esas son nuestras favoritas. Pues bueno, estas fueron nuestras óperas primas favoritas del cine iberoamericano. Pero no se vayan, porque después de la pausa vamos a hacer un repaso por la filmografía del director de fotografía, Rodrigo Prieto, el director mexicano, Rodrigo Prieto. También vamos a hacer el acostumbrado in memoriam a las personas que nos dejaron en este último mes, y les vamos a presentar una cápsula del Canal 22 en donde se hace una entrevista a la directora chilena Manuela Martelli a propósito de su película en 1976. No se vayan. Y bueno, como lo había anunciado Fernanda, vamos a hablar ahora de Rodrigo Prieto, eminente cinefotógrafo mexicano, que lleva una carrera internacional realmente brillante. Fue alumno mío en el CCC, de la generación de los llamados ukeleles, y desde entonces ya tenía la cosa de ser fotógrafo. Muchas veces los alumnos cuando entran a la escuela no saben qué van a hacer, ¿no? Porque se divide la carrera, en un momento dado se divide entre fotógrafos y realizadores. Y él lo tenía clarísimo que él iba para fotografía. Y ya destacaba, obviamente. Sí, ¿no? Sus trabajos escolares eran buenísimos, buenísimos. Sí, bueno, junto con Emanuel Lubezki, yo creo que son los dos fotógrafos mexicanos que además han abierto la puerta a muchísimos otros fotógrafos mexicanos más jóvenes que quizá no nos va a dar tiempo de mencionar, sí, pero que pues han seguido la estela. Han seguido la estela, y es muy conmovedor oír a Rodrigo Prieto cuando habla de su etapa mexicana, porque se acuerda de absolutamente todo. Y todos. Sí. Y les da el crédito a todos los foquistas, a todos los técnicos, que yo creo que sin duda eso lo preparó para trabajar en Estados Unidos. Él cuenta que pues finalmente ahí ya ves que allá tienen los especialistas en mover, ¿no? Esto aquí y esto allá. Y pues los mexicanos, la ventaja de los realizadores y de los fotógrafos mexicanos es que aprenden la técnica del alambrito, ¿no? Sí, claro, del masking. Sí, que todo se puede. No, y su primera película fue Dama de Noche, de Eva López Sánchez, que no fue muy memorable. Después siguió Un embrujo, que es una de las cualidades más notables de la película, es la foto. De hecho, ganó el premio a Mejor Fotografía en San Sebastián. De Carlos Carrera. De Carlos Carrera, sí. Y después Fibra Óptica. Fibra Óptica y Amores Perros, que Amores Perros ya fue como su pasaporte para el extranjero. Es muy interesante ir a hablarlos a los dos, a Alejandro y a Rodrigo, de cómo llegaron a las decisiones de fotografía de Amores Perros, porque pues sí, se inventaron todo un código, ¿no? Las tres historias tienen no quiero caer en pochismos y decir un look, una estética muy distinta, pero bueno, eran cosas que no se hacían aquí, ¿no? Yo a veces oigo hablar a Alejandro y digo, ¿será cierto lo que dice? Pero luego escucho a Rodrigo la contraparte, y es verdad, ¿no? De cómo, sobre todo en la parte de los perros, pues experimentaron mucho con el revelado, porque trabajar con el negativo, ¿no? Sí, exacto, porque no les gustaba el color del cielo de la Ciudad de México, entonces querían alterarlo, pero se manejaban químicos que eran muy peligrosos en las concentraciones que ellos, entonces era muy difícil encontrar quien los hiciera, pero además tenían una idea muy parecida. Se cuentan los dos que cuando se encontraron por primera vez llegaron los dos con el mismo libro de influencias de la fotógrafa Nan Goldin, y bueno, que son estas fotografías descarnadas de personajes extremos, ¿no? Entonces es muy interesante ver a Amores Perros desde ahí, ¿no? Desde cómo dice Rodrigo que usaba lentes largos para la historia del chivo, porque todo se ve siempre de lejos, esas cosas que solamente un fotógrafo te las puede decir. Exacto. ¿Qué aportó él? Y bueno, pues sí, unas cosas venían de la publicidad, pero otras cosas venían de las clases que le habías dado, Leonardo. No, yo solo le di historia del cine. Bueno, probablemente ahí pescó influencias que le hayan gustado, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, y después pues se va a Los Ángeles, se va a Estados Unidos a hacer las dos siguientes películas con González Iñárritu. 21 gramos. 21 gramos todavía muy en el estilo de Amores Perros. Pero sí. Y Babel también es muy padre la foto, porque también te das cuenta de cómo
influye para que veas los segmentos de forma distinta, ¿no? Tinta, sí, la de la chica japonesa, la de la pareja en no sé qué país tercermundista. Es muy inapropiado lo que acaba de... Adriana Barraza en la frontera con Gael. Sí, la de la japonesa es muy bonita porque ves que son lentes estos anamórficos en donde entonces sí, siempre está ella como aislada del mundo, que es un poco el propósito de la historia, ¿no? Sí. Yo no sabía, pero pues obviamente esto solo lo puedes haber dicho por él, yo, en algunas entrevistas que ha dado, que Ang Lee lo buscó por Amores Perros para hacer... Brokeback Mountain. Que dices, Rodrigo, se me hizo muy raro porque pues Brokeback Mountain es una película con una estética totalmente distinta y limpia y reposada, pero pues que decía Ang Lee, le dijo, pues si este fotógrafo puede hacer esta película con estas cosas, puede hacer lo que sea, ¿no? Sí, claro. Se llamó Secreto en la Montaña en México. Sí. En donde... es una historia, creo que es la última película de Ang Lee que realmente es como muy conmovedora. Después ha estado como dando bandazos y no ha vuelto a su antigua gloria. Y es una fotografía muy limpia, ¿no? Muy limpia, sí. Por la montaña misma y porque decía Rodrigo que pues el tema era que todo tenía que ser sutil, porque el secreto entre los vaqueros no podía tener como vehículo una fotografía estridente, ¿no? Claro. A mí una foto que me gusta de él es La Hora 25 de Spike Lee, que es una fotografía nocturna básicamente, es una película muy de noche porque trata un poco sobre Nueva York después del 11 de septiembre y se ve que no se llevó bien con Spike Lee, porque él me dijo, no, a mí no me gusta. No le gustaba su propia foto. No le gustaba, se ve que no tuvo mucha... Muy buena colaboración con Spike Lee. Es muy curioso porque habla de directores que le marcaban absolutamente todo, que en el caso de Ang Lee decía que tenía clarísimo qué lentes quería usar, cómo iba, ¿no? Y otros que le decían, haz lo que quieras, pero que salga bien, como en el caso de Oliver Stone y Alexander, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, que dijo, bueno, ya que me está dando campo libre, que le propuso que en el final de Alexander, cuando muere, que tiene una especie de alucinaciones, usa infrarrojo cálido, que él lo había hecho aquí en México en blanco y negro, entonces se ve muy raro todo, pero que Spike Lee, que Oliver Stone estaba vuelto loco. Entonces, bueno, son cosas que uno no sabe quién... Cuando ve la película, pues no te hubieras imaginado que fue una propuesta del fotógrafo, ¿no? Del fotógrafo, sí. Y bueno, luego vienen, hay películas importantes antes, ¿no? Como la que hizo con Curtis Hanson. 8 Mile con Eminem. Con Eminem, que híjole, qué difícil hacer una biografía de un rapero. Y salió muy bien, ¿no? Salió muy bien. Y eso que no es un dechado de simpatía, Eminem. Pues no. Pero que decía Curtis Hanson, le decía, a ver, yo quiero que el ritmo sea... Es que imagínate qué difícil tener que trasladar las ediciones de los directores. Quiero que el ritmo de la película sea como de estos duelos de rap que tienen los protagonistas. Entonces, que ya si vemos la película otra vez, pues nos damos cuenta de que eso se trata de imitar, ¿no? Sí. Y bueno, después sigue su trabajo más importante a la fecha, que es su colaboración con Scorsese, que son películas también visualmente magníficas. Y complicadísimas, ¿no? Complicadísimas. Bueno, no sé, tú la última ya la viste, yo no la he visto. Sí, pues una película, además está siempre como en el ocre, ¿no? Y como de sepia, como de foto de un daguerrotipo, ¿no? La última, ¿no? La última del Asesino de la Luna, Los Asesinos de la Luna. Pero su primera fue esta, que era una locura visual, ¿no? Sí. El Lobo de Wall Street. No, que es una película hiperactiva. Como el personaje, ¿no? Sí, entonces, bueno, uno ve o sea, claro que los fotógrafos y todo ese tinglado desaparece en la escena, pero cómo se filmaban esas escenas en donde él está en sus oficinas y demás, luego cuando ves el making of, es una locura, ¿no? Porque es ir siguiendo al personaje y, pues sí, tener esa sensibilidad para que no se vea caótico, pero que sí refleje cierto caos, ¿no? Y velocidad y todo, Lo ¿no? hizo El Silencio, que es bellísima la foto, ¿no? Con esas neblinas, y esa es una fotografía muy diferente. Es que es la variedad en el trabajo de Rodrigo Prieto muy llamativo, ¿no? Porque brinca de una cosa a otra
y lo hace todo muy bien, ¿no? Y lo hace todo muy bien. Y él cuenta algo que es muy conmovedor, porque es que algo que tiene conmovedor Rodrigo es que se emociona Contando. Sí. Cuando yo tuve oportunidad de estar en el set de 21 gramos y él y Alejandro decían, ¿te acuerdas la primera vez que estuvimos filmando a Sean Penn y que los dos hacían todo su trabajo súper profesional? Porque imagínate, no podían fingir que tenían nervios, porque luego se juntaban y decían... Y que le pasó lo mismo con Scorsese cuando hizo unos capítulos de la serie de televisión Vinil. Ajá, sí, claro. Que producía Mick Jagger, entonces dice que de pronto estaba viendo los dailies con Mick Jagger y Scorsese y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Y que incluso Scorsese le pidió que una de las tomas imitara un corto que había hecho Rodrigo, que se puede ver en YouTube, que se llama Likeness, que hizo con Elle Fanning. Y que entonces decía, ¿cómo es posible que me esté pidiendo algo que yo hice? Pero pues en ese caso tiene que tener cara de póker, porque ni modo que le salga lo fan, claro, ¿no? Sí. No, se ve que es un director de fotografía que sí habla mucho con sus directores, ¿no? No es de esos que se encierran y hacen su trabajo, sino que, por ejemplo, en El Irlandés, que es otra gran película, él fue el que dijo, Pacino se está moviendo muy rápido para ser un viejito de tantos años. Que fue otra película de una complicación. Sí, porque, ¿te acuerdas? Había que rejuvenecer tanto a De Niro como a Pacino. Y entonces a Rodrigo no le gusta la fotografía digital tanto. No. Pero pues esto no se podía hacer de otras maneras. Entonces creo que usaban 3 cámaras, ¿no? Una cosa así bestial, y luego tenían que filmar. Bueno, que sí, que Scorsese es alguien que te dice, quiero esto, y pues lo haces, ¿no? Y lo haces porque sí, porque va a salir bien, ¿no? Exacto. Bueno, su último trabajo es exitosísimo, que es Barbie, que implica otro reto. El filmar todo con esos colores tan chillantes y rosados, eso. Y en un mundo extraño, que es el mundo de las Barbies humanas. Sí. Porque no necesariamente es un mundo de juguete. No. Pero sí tiene que dar la sensación de que no es... Artificialidad, sí. Sí. Entonces, bueno, se cuenta que él fue el que le propuso a Greta Gerwig que tenían que usar el rosa mexicano, que no es propiamente... El rosa Barbie, ¿no? El rosa Barbie es más pastel clarito. Exacto. Y sí, si te pones a ver la película hay mucho... Rosa mexicano. Que pues sería el fuchsia, ¿no? Sí. Básicamente, pero que no está en la idea original de Barbie. Sí. Y ahora ha debutado como realizador con Pedro Páramo, ni más ni menos, que es un proyecto ciertamente ambicioso. Ya hay 2 versiones, las 2 no muy logradas, de la novela de Juan Rulfo. Y vamos a ver, es un gran reto. Se rumora que está bien, ¿no? Sí. O sea, que le quedó bien. Seguro. Por lo menos visualmente, seguramente sí. Pero él ha dicho que le choca que le digan qué buena fotografía la de pues que es verdad, ¿no? Porque es lo peor que le pueden decir incluso a un director, ¿no? Sí, qué bonita está tu película, sí, porque entonces ya alguien ahí no hizo su trabajo. Exacto. Bueno, y ahora vamos a recordar a quienes partieron en este pasado mes. El primero es el actor chileno Luis Alarcón, que yo la verdad no lo reconozco, pero estuvo colaborando con Raúl Ruiz, el también desaparecido director chileno, sobre todo en El Chacal de Nahuel Toro, que es una de las películas clave del cine chileno, que se le atribuye a Miguel Litín, pero que en realidad fue hecha, dicen las malas lenguas, por Raúl Ruiz. Y también trabajó en otra que completó Raúl Ruiz, la viuda de Raúl Ruiz a su muerte. Okay. Y también murió... Cuco Villarías. Cuco Villarías, que es un fotógrafo egresado del CCC, que sus primeras películas las hizo con Juan Antonio de la Riva. Tanto Vidas Errantes como Pueblo de Madera están fotografiadas por Leoncio Villarías, más bien conocido como Cuco. Sí, yo más hacia acá recuerdo Besos de Azúcar, que fue una película dirigida y escrita por Carlos Cuarón, sí, hermano de Alfonso Cuarón. Exacto, era un fotógrafo. Yo recuerdo que hizo algunos trabajos de televisión con Felipe Casals y una vez me tocó presenciar una junta de trabajo con ellos y Cuco Villarías traía una carta
del clima, cómo iba a estar en la locación por días, ¿no? Tal día va a llover, tal día, y traía un mapa topográfico de la zona donde iban a filmar. Qué maravilla. O sea, un tipo muy, muy preparado, muy ¿Y profesional. cómo reaccionó Casals? Bien. ¿Bien? Porque bien, sí nunca se sabía, ¿no? No, a Cuco le tenía mucho afecto. Ah, qué bien. Sí. Murió más o menos inesperadamente, ¿no, Cuco? De un infarto. De un infarto. Sí. No se ve, no estaba enfermo. No, y también está el actor David Ostrowski, de papeles secundarios, en Morir está en hebreo, como Agua para Chocolate, son sus trabajos más visibles. Mucho trabajo en teatro, sobre todo, sí. ¿no? Y en telenovelas, que sí. es como de lo que viven muchas veces los actores mexicanos, dada Casi la falta de industria de cine, ¿no? Casi siempre decimos eso, trabajan mucho en televisión y en teatro. Así es, sí. no por culpa de ellos, sino por culpa de la industria. Así es. Y bueno, ahora, como les habíamos prometido, les vamos a presentar la entrevista que realizó Canal 22 con la directora Manuela Martelli, directora a su vez de la película 1976. Mi nombre es Manuela Martelli, soy chilena y mi película se llama 1976. Está inspirada en una historia familiar, pero de ahí despega hacia la ficción. Creo que la historia familiar es como un poco el corazón de la película, pero la trama de la película es una historia de ficción. Es de revisar la historia personal, la historia familiar, ver cómo eso también es parte de esta otra historia, que era la historia que aparecía en los titulares de los diarios. La película se sitúa 3 años después del golpe militar en Chile y gira en torno a una mujer de clase acomodada que sin planearlo poco a poco se adentra en la resistencia. Ni siquiera su familia sabe que se ha vuelto parte del movimiento. ¿Por qué te dispararon? ¿Tú me podrías sacar unos antibióticos del hospital? Empieza a pasar algo que es que cuando no vives esos traumas históricos, a veces no entiendes por qué la generación se comporta de una cierta manera, ¿no? Entonces me parecía importante ir a revisar eso y traerlo nuevamente a hacerlo visible, digamos. Personas que estuvieron en el circuito clandestino, que también es algo que no aparece mucho en la literatura, digamos, en la teoría ni en la literatura. Son relatos que un poco sentía yo que se iban a perder. El filme también busca resaltar la participación de las mujeres en la resistencia. Muchas, desde el anonimato, fueron pieza clave. Hay organizaciones donde las mujeres tuvieron una participación muy importante, como por ejemplo la Vicaría de la Solidaridad, los familiares de detenidos desaparecidos. Muchas eran las mujeres las que lideraban esos movimientos, como ocurrió también en Argentina con las Madres de Mayo. La película se ve enmarcada por el 50 aniversario del golpe militar en Chile, perpetrado por Augusto Pinochet. Es la evidencia más clara de que la democracia es muy frágil. Muy, muy frágil, y siempre lo ha sido, no ha dejado de serlo, digamos. Y por eso a mí me parece tan fundamental hacer memoria constantemente y aprender de lo que ya hemos vivido, ¿no? ¿Qué significa vivir en un país que no practica la democracia? ¿Qué efectos tienen estos gobiernos totalitarios y de extrema derecha? Manuela Martelli ya prepara su siguiente largometraje, una historia que también tendrá como telón de fondo la vida política y social de su país. Es un poco una continuación de 1976, digamos, en la mirada, en este revisitar la historia desde el espacio doméstico. Creo que y me interesa mucho a mí ese periodo, que siento que es muy formativo de lo que somos, de lo que es Chile hoy, que va del golpe militar a la recuperación de la democracia en el año 90. Creo que ahí hay 30 años que son muy significativos en lo que somos hoy los chilenos y Chile. Buenos días. Buenos días.
Vamos a hacer una pausa y volviendo veremos una cápsula hecha por nuestro colega Raúl Pérez sobre la retrospectiva de cine mexicano hecho en el Festival de Locarno y vamos a dar nuestras recomendaciones de estrenos. Quédense con nosotros. Zuerst hatte mich Jonah danach gefragt, was ich davon hielte, eine Emilio Fernandez Retro zu machen. Und ich meinte wenig, weil, weiß nicht, das ist echt durch. Dann sprachen wir über noch einen Regisseur, wir sprachen über einen anderen Regisseur und dann kamen wir irgendwann dazu, dass wir sagten, warum machen wir nicht eigentlich was irgendwie über die Epoche, aber wir machen nicht das, was jeder macht oder was schon tausendmal gemacht wurde, nämlich das goldene Zeitalter des mexikanischen Kinos, 30er bis 50er, sondern wir machen populäres mexikanisches Kino. Das heißt etwas, wo es eine klare Schnittmenge gibt, weil zu dem Zeitpunkt ist jeder Film letzten Endes populär. Aber normalerweise schaut man sich die Genreproduktion nicht an. Also man guckt dauernd irgendwie immer nur auf, und wenn Genreproduktion angeschaut wird, dann sind es Sachen, die halt eher als Kunst denn als Genre diskutiert werden. Und unsere Idee war jetzt, wir gucken uns das Ganze mehr aus dem Genre-Blickwinkel an. Und so kam das dann. Dann irgendwie der Zeitraum schien, ich weiß nicht, der Zeitraum war völlig intuitiv, wo ich mir dachte, ja, das könnte es schon sein. Und dann habe ich mal angefangen, darüber nachzudenken, was interessant zu zeigen wäre. Ich meine, Mexiko ist ein schwieriges Thema in gewisser Hinsicht, weil die mexikanische Filmgeschichte sehr problematisch ist in ihrer Aufbewahrung. Das heißt jetzt nicht, dass die Archive nicht das Beste tun, aber es ist so, dass einfach von ganz, ganz, ganz vielen wichtigen Filmen kaum noch Materialien da sind. Also es ist wahrscheinlich neben Japan die einzige wirklich und Ägypten die einzig wirklich bedeutende Filmkinematografie der Welt, wo du von Zentralmeisterwerken vielleicht nur noch eine 16mm Kopie hast, ohne irgendwelche Negativmaterialien. Das heißt für Locarno, das wird wahrscheinlich auch die erste relativ digitale Retrospektive werden, weil einfach da ist nichts zu holen. Also das muss man ganz klar sagen. Also ich meine, es wäre auch unverantwortlich, irgendwelche Unikate durch einen Projektor zu jagen. Das geht so nicht. Also deswegen schwieriges Ding. Das ist eine Retro, die sich so gerade ein bisschen selber am Formen ist, auch einfach aufgrund dessen, was ist überhaupt verfügbar, was gibt es überhaupt noch in irgendeiner vorzeigbaren Weise, was kann vorzeigbar gemacht werden, weil es gibt ja einen ziemlich großen Unterschied zwischen dem, was im Internet oder sonst so dank Fernsehausstrahlungen herumschwirrt und was es dann in Wirklichkeit als in irgendeiner sinnvoll präsentierbaren Form fürs Kino gibt. Ja, das ist Genre-Kino, das ist Populärkino. Das ist das, womit man sich heute irgendwie nur so halb gerne beschäftigt. Und ich beschäftige mich aber sehr gerne damit, weil mich schon interessiert, was schauen sich Leute wirklich an. Mich interessiert nicht so sehr, was die Leute sich anschauen sollten, auch gut, aber mich interessiert, was Leute sich wirklich angeguckt haben und was sich Leute wirklich angucken und was das mit den Leuten macht und was das auch für Potenziale hat, im Guten wie im Schlechten. Bueno, llegamos al segmento final del programa en el que les sugerimos cosas que ver, películas o series que estén en plataformas, a veces en cines. Y esta vez, bueno, no sé si les pasa en otros países, pero en México el cine histórico suele ser desafortunado porque se caen en muchos maniqueísmos, es una historia oficial muy tiesa, la producción, salvo honrosas excepciones, pues es por ser una producción necesariamente cara, luego no se alcanza el presupuesto, entonces pobre. Se ve como escenarios de cartón, entonces bueno, yo por lo menos tengo una relación difícil con el cine mexicano. Biográfico, sí. Biográfico, sí, porque además se enaltecen figuras que no necesariamente, en fin, merecen ser enaltecidas.
Y desde ese prejuicio empecé a ver la serie Pancho Villa y el Centauro del Norte, que se puede ver en Star Plus, me parece que en Latinoamérica. Sí. Y realmente me sorprendió porque a pesar, suena muy mal que diga a pesar, pero a pesar de estar dirigida y creada por Rafael Lara, que había hecho algunas películas históricas no muy logradas. 5 de mayo, entre ellas. Sí, esta serie creo que se toma muy bien o muy en serio el trabajo de desglosar pues ese hormiguero que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Donde lleno de traiciones y de vericuetos y pues bueno, no salió necesariamente bien, que es lo que siempre las películas nos han vendido, que después de la Revolución Mexicana... Es el gran problema de la historia mexicana, que al final todos acaban traicionándose unos a otros y la historia oficial no sabe cómo explicar eso, ¿no? Y pues bueno, pues de las pocas películas históricas, creo que honrosas es Chico Grande, de Felipe Casals, que habla de uno de los periodos en los que Villa ya está escondido ya al final de su vida, ¿no? Sí. Y de cómo pues los supuestos beneficiados de la revolución nunca se beneficiaron. Y esta serie creo que cuenta muy bien todas estas intrigas, está muy bien investigada, está muy bien actuada con actores muy interesantes como Harold Torres, lo conocemos mucho. El actor principal no es muy conocido en cine. No, lo vimos en Territorio. Lo vimos en Territorio de Andrés Clarion y también es el protagonista de la serie de Colosio. Es verdad. Y es muy buen actor. ¿Cómo se llama? Se llama Jorge Jiménez. Ajá. Y hace un Pancho Villa pues muy matizado. Digo, yo no sé cómo habrá sido Pancho Villa, pero pues no es no es el folclórico Pancho Villa que aparece en todas las películas gringas, ¿no? No, creo que lleva muy bien la serie, así que bueno, si les interesa ese episodio tan complicado de nuestra historia. Además, este es el año de Villa. Exactamente, por oficialmente. Eso. Exactamente. Sí. Entonces, y bueno, también se estrenó en la Cineteca Nacional 2 Estaciones, una película que a mí me gustó mucho, la vi en Morelia, que es el debut de Juan Pablo González, de Jalisco, y que narra la historia de una empresaria de tequila, muy bien interpretada por Teresa Sánchez. Así es una historia muy atípica, ¿no? Porque casi siempre imaginamos a los dueños de una tequilera como estos hombres y demás, ¿no? Y ella hace el papel difícil de ser una mujer que tiene que tener un poco esa cara frente al mundo, pero que tiene pues también unos demonios internos que terminan pues teniendo un efecto devastador en todo lo que la rodea, todo lo ¿no? que pasa, es muy buena película, a mí también me gustó mucho. La actriz Teresa Sánchez fue premiada en Sundance por esta película. Y en Morelia. Y en Morelia. También, sí. Así es. Muy buen papel el de Teresa Sánchez y la película es muy interesante. No te esperas lo que va a pasar. No. Y pues bueno, llegamos al final del programa. Gracias, Leonardo. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Los invitamos a que lo hagan en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano, que es una plataforma televisiva en la que procuramos dar visibilidad y comentar el rol de la cinematografía iberoamericana en festivales, sus estrenos en plataformas, en cine, retrospectivas, en fin, de todo lo que podamos hablar sobre ella. Nos vemos muy pronto.